Hola a todos. Vamos a continuar con la clase de presupuesto en su cuarta sesión. En esta cuarta sesión de presupuesto vamos a meternos un poco más a detalle en cuál es la metodología para poder elaborar o confeccionar un presupuesto. Anteriormente ya hemos conocido los tipos de presupuesto, presupuestos fijos, presupuestos flexibles, presupuestos para entidades públicas, para empresas privadas, en fin, conocimos toda una serie de clases de presupuesto. Ahora, ¿cuál es la metodología a seguir? Eso es importante poderlo definir. Entonces, hay cinco eh, grupos o cinco pasos a seguir. Uno es la preiniciación del presupuesto como tal. El segundo es la elaboración misma del presupuesto. El tercero es la ejecución del presupuesto, que significa echémoslo a andar. El cuarto es el control riguroso que debemos de llevar en el mismo para asegurarnos que verdaderamente esté funcionando de acuerdo a los objetivos trazados. Y por último es la evaluación. La evaluación que nos va a permitir darnos cuenta a tiempo si no vamos bien en lo que es la parte de ejecución del presupuesto como tal, y hay que hacer un alto en el camino, una corrección o demás. Todo eso tiene mucho que ver en este proceso. Entonces, la primera etapa es la iniciación o preiniciación. Tenemos que evaluar los resultados obtenidos en vigencias anteriores o en presupuestos anteriores, si es una actividad presupuestaria repetitiva la que venimos haciendo y año con año la venimos mejorando. Eso sería de acuerdo a las etapas anteriores. Se analizan las tendencias de los principales indicadores empleados para calificar la gestión gerencial. Cuando hablamos de indicadores, estamos hablando de indicadores de ventas, indicadores de costos, indicadores de precios de acciones en el mercado, dependiendo del detalle y la precisión de la empresa como tal. También tenemos que ver margen de utilidad, rentabilidad, participación en el mercado, etcétera. Tenemos que efectuar la evaluación de los factores ambientales no controlados por la dirección y se estudia el comportamiento de la empresa. Recuerden que en la clase anterior vimos un poquito el análisis del entorno. Hay dos entornos, uno que de alguna manera controlamos o influenciamos y otro que controlamos mucho menos en la parte de las empresas. Entonces, en esa preiniciación debemos de tener un diagnóstico, que ese diagnóstico debe contribuir a sentar los fundamentos del planeamiento estratégico y táctico para que pueda existir una objetividad al tomar decisiones. Y esto pueden ser de la siguiente forma: ¿cuáles son las estrategias competitivas en costo o en diferenciación la que vamos a usar? Depende de cómo se conduzca por parte de la alta dirección la empresa como tal. ¿Y qué opciones de crecimiento vamos a utilizar? Llámese crecimiento intensivo, integrado, diversificado, en relación de cómo vamos a mover lo que es la mezcla del marketing mix que vamos a realizar. Todo esto está en la etapa de iniciación. Tenemos que evaluar resultados obtenidos de etapas anteriores para tener un punto de partida. De lo contrario, no tendríamos bien definido esto. Entonces, definidos los objetivos específicos, vamos a asignar los recursos, sobre todo cuando surja la necesidad de emprender proyectos de inversión. Recuerden que hay proyectos de corto plazo, hay proyectos de largo plazo. Cuando vamos a hacer una inversión grande, tenemos que hacer un presupuesto de inversión que dura el tiempo que dura la inversión como tal. Eh, por ejemplo, desarrollos de inversión serían desarrollo de nuevos productos, ampliación de la capacidad instalada, absorciones empresariales, sustitución de bienes tecnológicos, etcétera. Y tenemos que establecer también las estrategias y políticas que van a ayudarnos a alcanzar el logro de los objetivos propuestos.
Vemos algunos casos. Si nosotros queremos incrementar las ventas como objetivo fundamental, es preciso considerar ventajas, desventajas, eh, mayores plazos, mayores descuentos, nuevos mercados, mejoramiento o innovación en los productos, reducciones en el tiempo de despacho o una logística más eficiente, etcétera. Hay diversos objetivos, pero eso no los tiene en su pensamiento todito el jefe de presupuesto. El jefe de presupuesto es un facilitador que va a tratar de juntar las experiencias de todos los que intervienen en el presupuesto. En este caso, eso que acabamos de indicar, creación de mercado, mayores plazos, mayores descuentos, nuevos canales de distribución, eso le corresponde a mercadeo. Es de manejo de mercadeo y ventas quien tiene que aclarar y explicar cómo es que va a alcanzar un incremento en las ventas utilizando qué y a través de qué estrategia lo va a lograr. Eso se convierte en un compromiso de mercadeo y venta que debe figurar y lo debe de aplicar para poder alcanzar ese resultado que se espera. Cuando el objetivo que perseguimos es adquisición de activos, hay que determinar el financiamiento de la compra. ¿Cómo van a hacer esos fondos? ¿Se van a emitir más acciones? Eh, ¿Van a vender acciones en el mercado? ¿Van a apalancarse a través de préstamos bancarios? Eso debe de indicarlo con mucha claridad el gerente financiero y el gerente de producción. Y el de presupuesto debe de plasmarlo para que eso se convierta en un compromiso de ellos, de poderlo ejecutar. Cuando queremos minimizar los costos de almacenamiento de inventario, hay que estudiar el impacto de esta medida sobre los costos en la colocación de los pedidos. Entonces hay diversas estrategias que se tienen que desarrollar que se convierten en un compromiso para los diferentes líderes especialistas de cada área. Y presupuesto tiene que irlo juntando, recolectando para decir, aquí está el presupuesto. Y cada quien tiene la obligación de ejecutar su parte como tal. La segunda fase viene a ser ya elaborémoslo, pues. Si ya tenemos las estrategias, las bases principales, lo que cada quien ha indicado que tiene como reto y meta, pues entonces vamos a trabajar en lo que es la elaboración del presupuesto como tal, ¿ya? Esa es la segunda fase. Entonces, esos planes aprobados para cada nivel funcional por parte de la gerencia general, entonces viene la etapa durante la cual estos planes adquieren dimensiones monetarias, ya cuantificado en términos presupuestales. Entonces, en el campo de las ventas, su valor va a depender de las perspectivas de los volúmenes a comercializar previstos y de los precios estimados a los diferentes canales de ventas que hay. Porque hay canales minoristas, hay canales mayoristas y los precios de venta que hace la empresa a un mayorista o a un minorista son un poquito distintos. Entonces, tienen que indicarse con toda claridad, pero eso proviene del compromiso que hizo el gerente de mercado y ventas. En el área de producción se van a programar las cantidades a fabricar o ensamblar de acuerdo al plan de mercado y ventas. Y las políticas sobre inventario de productos terminados. El gerente de producción no va a empezar a producir a diestra y siniestra, va a producir de acuerdo a un plan. Y ese plan va a hacer concordancia con un plan de mercado y ventas que el gerente de mercado y ventas preparó y firmó como un compromiso. Entonces todo viene encadenado, todo se viene encadenando, pero ya le vamos colocando cifras, números. ¿Mm? Las compras las calculamos en términos cuantitativos o monetarios con base a los programas de producción y en las políticas que regulan los niveles de inventario. Lo que es la parte de personal o relaciones industriales debe preparar el presupuesto de la nómina en todas las órdenes administrativas y operativas. Esto lo realiza en base a coordinación que tiene con todos los jefes, donde se establece si en un determinado periodo de tiempo para producir más, van a requerir más obreros, ahí se tiene que insertar, de tal manera que la nómina que vamos a presentar es el reflejo de todas las diversas actividades que se van a realizar, siendo responsable de cada actividad cada líder de área.
Y recursos humanos lo que hacen en este caso es concentrar, recolectar todo y decir, aquí está la nómina de personal a lo largo del año como tal. Los proyectos de inversión demandan un tratamiento especial para la cuantificación de los recursos. Sí, porque a veces puede ser un proyecto de inversión único y específico, entonces tiene que ser muy bien detallado. ¿Mm? Cada líder tiene que ser capaz de preparar, de acuerdo al plan estratégico de la empresa, lo que le corresponde, de tal manera que podamos realmente llegar a alcanzar esos objetivos. Entonces viene a ser competencia de los encargados de la función presupuestaria reunir la información de la operación normal y de los programas que ameritan inversiones adicionales. Eso lo hemos venido repitiendo. El de presupuesto no es el que hace todo eso. El de presupuesto distribuye la información, entrega el manual de presupuesto, da seguimiento a los diferentes jefes, fija fechas para recibir la información cuantificada, utiliza un formato estandarizado y entonces va recolectando de acuerdo a las fechas indicadas la información para irle dando forma al presupuesto como tal. Completado ese periodo, que debe tener un periodo bien definido, se analiza el presupuesto, se discute su conveniencia financiera, se procede a ajustarlo, a aprobarlo, a publicarlo y a difundirlo. Ya está hecho el presupuesto, pero no está ejecutado, está hecho nada más. Esto es lo que vamos a hacer a futuro. Digamos que estamos en septiembre actualmente, entonces ya en septiembre debería estar aprobado el presupuesto del año 2022. En octubre, el gerente general reúne a todos sus líderes. A ver, señores, aquí está el presupuesto. El líder de presupuesto les va a explicar en detalle, pero ya pasó la etapa de elaboración del presupuesto como tal. ¿Mm? Entonces, recuerden que tenemos que desglosar bien la parte de las ventas, tenemos que desglosar bien la parte de la producción, tenemos que desglosar muy bien la parte de las compras, la parte de las planillas, todo lo que significa gastos. ¿Ah? Tenemos que desglosarlo muy bien. ¿Mm? Entonces, el presupuesto nos va a indicar cuánto recurso económico se requiere, cuánto y cómo, eh, de acuerdo a los periodos. En enero requiero tanto, en febrero requiero tanto, en marzo requiero tanto, pero el presupuesto indica dos rubros fundamentales: los ingresos que va a producir la operación y los gastos que requiere la operación. Entonces, básicamente, eso debe tener un desglose bien pormenorizado para que cada quien tenga claridad de lo que le corresponde. Entonces, el presupuesto debe de comprender los planes, valores y estrategias de la empresa. Debe comprender las implicaciones de generar y recaudar fondos por parte de la empresa y el significado claro de la rentabilidad y costo eficiente. Este, estamos bien claros que el presupuesto no es decir, ya recolecté todo, aquí está, ya pongámoslo en marcha. Tiene que continuar el proceso de que tiene que existir un trámite de aprobación del presupuesto y le debería de corresponder la autorización definitiva al líder de la empresa, al líder principal de la empresa, para que se convierta en algo de obligatorio cumplimiento, en algo que eleva la cultura en toditos los empleados de esa empresa para que todo el mundo ponga su barba en remojo y diga, así vamos a trabajar. Esta es la forma en que vamos a hacer las cosas. Entonces tenemos que tener, recuerden, una lista de ingresos mensuales bien detallado, una lista de gastos fijos de cada mes bien detallado por cada área que corresponda, una lista de los gastos variables de cada mes, el flujo de caja, el tesorero o el cajero principal debe de definir un flujo con el que empiece su caja y cómo va a irse moviendo a lo largo de todos los meses de acuerdo a los ingresos y egresos que va a realizar. Tiene que haber un cálculo claro entre los gastos y los ingresos. De igual manera, entonces para lograr un presupuesto hay que preparar el material necesario en una hoja Excel o,
o lápiz y papel con gastos regulares y qué se necesitaría. Normalmente en la época actual lo que utilizamos es la hoja Excel. Hay diversas formas y programas en la hoja Excel. Hay software que ya los venden solamente para ir colocando datos, pero nosotros lo vamos a hacer en una hoja de Excel, los ejemplos que vamos a desarrollar de tal manera que logremos familiarizarnos con el Excel. El Excel tiene diferentes etapas. Hay Excel avanzado, por ejemplo, que ya lo usan los financieros para poder ahorrar tiempo y poner fórmulas y toda una serie de cosas, pero vamos a entrar a hacer un presupuesto sencillo, utilizando hoja Excel. ¿Mm? Hay que clasificar los gastos para ver en qué se va a gastar y esté bien definido si esto es fijo o esto es variable o demás. Calcular cuáles son los incrementos o variabilidades importantes, cambios de moneda u otros, porque pudiera ser que una empresa tenga operaciones en diferentes partes del mundo, a diferentes monedas, y en cada lugar donde va a hacer operación fuera de nuestro país, le van a pagar la moneda propia de ese país o en moneda dólar. Pero luego viene la convertibilidad de esa moneda y ahí de repente tenés un gasto o producto financiero, en dependencia cómo sea el tipo de cambio. ¿Mm? Hay que considerar un fondo de emergencia para cubrir imprevistos, algunas cosas que no estamos seguros, pero tenemos que considerarle un monto. ¿Ah? Y luego cada determinada cantidad de meses debemos de ir revisando el presupuesto a ver si los ajustes, si los desajustes, si las diferencias son muy marcadas o no. Lo ideal y lo óptimo para un presupuestista es que todo le salga muy bien y con un rango tan mínimo, tal vez entre un 3% más o menos. Se puede decir que es un presupuesto muy bien, todo el equipo que participó en eso como tal. ¿Mm? Entonces, los presupuestos no solamente se hacen en la empresa como tal, muchachos, ¿ah? También en la empresa podemos y debemos de tener a alguien desarrollado en hacer presupuestos de obras. Si alguien vende servicios de pintura, una empresa que da servicios de venta pintura y pinta casas también. Tiene que tener a alguien muy experto en poder hacer presupuesto, cuánto le cuesta pintar una casa de 100 metros cuadrados, 300 metros cuadrados, 500 metros cuadrados, en los diferentes tonos de pintura y dificultades o facilidades que tengan las paredes y demás. Entonces hay que poder definir muy bien un procedimiento, cómo hacer un presupuesto para pintura, en este caso para esa empresa, o una empresa de jardinería, que sus servicios son jardinería, y la jardinería tiene un montón de etapas y muchas variantes en cuanto a precio. Hay jardinería de la más sencillita hasta jardinería que es más complicada, pues, que necesita hasta arquitectos especialistas en jardinería para poder diseñar jardines que impacten verdaderamente. Y también ahí tenemos que hacer presupuestos. Muy bien, entonces ya terminamos la parte de la preparación y cómo ejecutamos el presupuesto. Es ponerlo en marcha, como decimos, con el interés de alcanzar los objetivos que nos hemos trazado. El comité de presupuesto se alza como el principal impulsor líder. ¿Por qué? Ellos son a quienes se les ha encargado como comité colegiado que sean capaces de cristalizar esta idea del presupuesto. El director de presupuesto, que tiene como soporte al comité de presupuesto, tiene la responsabilidad de prestar colaboración a las diferentes jefaturas, le da asistencia, le da facilitación para que su proyecto no se eche a perder. Porque pudiera ser que el de producción dice, bueno, yo no estoy solo en el presupuesto, yo estoy en lograr que mi producción salga de calidad. Entonces tiene que tener una asistencia del líder de presupuesto o el asistente de presupuesto, donde el de producción, eh, donde el de ventas, donde el de mercadeo, en todas las áreas, tienen que ser capaces eh, de poder dar la asistencia necesaria para que la ejecución no se salga de control. ¿Mm? Entonces, ponemos, relacionamos la puesta en marcha de los planes con el interés de alcanzar los objetivos trazados. Todo lo que hemos hecho es en base a alcanzar un reto, alcanzar una meta. Eso es lo que estamos tratando de
de lograr. Y la última etapa, que es el control, es el termómetro para medir la ejecución de todas y cada una de las actividades empresariales. No podemos permitir que le dé una alta temperatura a ese sistema, porque entonces es un fracaso. Tenemos que ir midiendo como un termómetro continuamente para que todo ande de acuerdo a los planes. ¿Mm? Y es trabajando en equipo que lo podemos lograr. Si no trabajamos en equipo, no lo lograremos. Hay que hacer varias actividades en lo que es el control. Uno, hay que preparar informes de ejecución del presupuesto por áreas y acumulados, que comparen de forma numérica y porcentualmente lo real y lo presupuestado. Y colocar algunos comentarios que sean necesarios, pues, como un llamadito para que el que corresponde a esa área se fije y diga, opa, voy a chequear mejor esto, a ver qué está pasando. Hay que analizar por qué de las desviaciones. Hay veces hay desviaciones que lógicamente ocurren si hay un pedido extraordinario que no consideramos nosotros en las ventas, y bienvenido sea, más ventas. Pero entonces hay que razonarlo, por qué razón compramos más materia prima, pero es que vendimos más. Entonces se razona. Recuerden que este es un presupuesto flexible. Este, pero también hay que implementar correctivos o modificar el presupuesto cuando es necesario, eh, cuando hay cambios imprevistos de las tasas de interés y de los coeficientes de evaluación que pueden afectar las proyecciones, que son cosas que se salen de control y que sí tenemos que tener la información necesaria para poderlo alcanzar. Y luego la última etapa, que es la evaluación, que ocurre en un periodo al año o cada 6 meses, lo podríamos decir. eh, Se prepara un informe de los resultados obtenidos, que no solamente habla de variaciones, sino que el comportamiento de todas y cada una de las funciones y actividades empresariales. Ahí tenemos que sincerarnos, poner todas las cosas buenas, regulares y malas que ocurrieron, para que eso sirva de experiencia y en el siguiente presupuesto lo podamos superar y lo podamos mejorar. Eso básicamente es lo que corresponde a las fases del presupuesto. Ya de aquí en adelante vamos a tratar de ir haciendo ejercicios numéricos. Vamos a empezar por lo más sencillo, haciendo ejercicios numéricos simples, de tal manera que vayamos entrando después a actividades un poco más complejas, y esperamos que sí podamos comprender cada vez mejor el tema del presupuesto. Muchas gracias a todos por su atención. Saludes.